Bueno, ¿qué tal, queridos compañeros, amigos, estimados alumnos de la preparatoria 178? Ahora voy a resolver un problema que les ayudará a reforzar sus conocimientos sobre área bajo la curva. Entonces, esto es área bajo la curva. Área bajo la curva. Bueno, pues el problema lo vamos a iniciar desde que hacemos la gráfica y después que ya lo integramos, que hacemos la integral de las partes que tenemos que integrar. Esto es un tema de reforzamiento porque hay algunos que lo integran directamente. El problema dice así: determina la gráfica y área bajo la curva de la función y igual a 4x cuadrada menos 17x más 4, limitada por el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 4. Es decir, que vamos a encontrar el área limitada por esta curva, pero que está entre el 0 y el 4. Pero no siempre podemos integrar directamente, tenemos que ver por dónde pasa la curva para poder hacer esa integración. Entonces, por eso es que requerimos hacer la gráfica. Y entonces, pues ya saben, hay que sustituir nuestros valores en esta expresión para poder obtener nuestra gráfica. Eso es la tabulación. Entonces, por ejemplo, si sustituimos con el 0, pues aquí es 0, aquí es 0, nos queda el 4, el 0 da 4, y así para cada valor. Por ejemplo, con el 1, ¿qué tenemos con el 1? El 1 sería 4 por 1 al cuadrado, menos 17 por 1, más 4. Entonces 4 por 1 es 4, aunque este 1 esté al cuadrado, es 1, por 4 es 4, más 4 serían 8, menos 17. Entonces de la forma que tendríamos 17 menos 8 y eso da 9. Aunque en realidad esta diferencia es negativa porque el 9 es más grandote que el 8. Y bueno, entonces por eso tenemos así. Y ya así para cada valor. Entonces ustedes van haciendo sus cálculos y van introduciendo ya en su tabla. De tal forma entonces que ahora ya que tenemos los valores, pues vamos graficando. Entonces, por ejemplo, primero tenemos ahí 0,4, que sería aquí, 0,4, este es nuestro punto 0,4, luego está 1 menos 9, que según mi tabla sería ahí, bueno, mi plano, 2 menos 14, en 2 está menos 14, 10, 11, 12, 13, 14. Acá encontré una parte, pero ahí está. Y en 3 menos 11, que es aquí. Y finalmente en 4 es 0. Y entonces esos son mis puntos que debo unir, de tal forma que me queda más o menos así. Esa es la curva que quiero. Entonces, como ven, hay dos pedacitos que debo unir o que debo sumar, que es este y todo esto que está aquí. Todo esto. De tal forma que no puedo integrar directamente de 0 a 4 porque aquí hay un pedacito que yo no conozco, ese pedacito. Entonces yo debo integrar de 0 hasta este punto que no conozco y luego de este punto hasta 4. Este es 0, este es 4, que es de donde tengo que integrar. Pero hay un pedacito arriba y un pedacito abajo. Entonces tengo que saber cuánto es lo que hay arriba y cuánto es lo que hay abajo para poder hacer entonces esa integración. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues tengo que saber qué punto es este. Para eso entonces vamos a resolver la ecuación. Vamos a encontrar los valores donde esta ecuación se intersecta en el eje X. Aquí ya vemos que es el 4, el 4 es 1, pero este no lo conocemos. Entonces vamos a resolver la ecuación que tenemos aquí. Esta es una función que nos quedaría de esta manera: 4x cuadrada menos 17x más 4 igual a 0. Para poder resolverla la debemos igualar a 0. Y entonces ahora sí, tendríamos que, como aquí tenemos un 4, pues tendríamos aquí 4x
y aquí x. Y luego yo voy a buscar un número que multiplicado al final me dé 4. Pues yo tendría que es 4 por 1. 4 por 1. 4 por 1 me da 4. Pero además, como este número es negativo, pues deben ser los signos contrarios. De tal forma que el número más grande, el número mayor, debe ser negativo. Entonces, además el resultado es positivo, de tal forma que entonces los dos deben ser negativos. Menos por menos me da más. Y entonces esos serían los factores, porque si ustedes hacen 4x por x me da 4x cuadrada, 4x por menos 4 me da menos 16x, menos 1 por x me da menos x, eso me da menos 17x, y finalmente menos 4 por menos 1 por menos 4 me da más 4. Y entonces esas serían mis soluciones, de tal forma entonces que para el primer valor lo igualo a 0 y me quedaría 4x menos 1 igual a 0. Despejo 4x igual a 1, x igual a un cuarto. Esta sería una solución que al parecer es este punto. Es x igual a un cuarto. Y el otro, x menos 4 igual a 0. Entonces queda x igual a 4, que es este. Entonces ya tenemos los dos valores. De tal forma que primero entonces vamos a integrar de 0 a un cuarto y después de un cuarto a 4. Este punto es un cuarto. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a integrar. Bueno, vamos a continuar. Vamos entonces a hacer la integral de nuestra función. Nuestra función era 4x cuadrada menos 17x más 4. Y vamos a calcular el área de 0 a 4. Ya hicimos la gráfica. Y vemos entonces que de 0 a 4, primero habría que hacer de 0 a un cuarto, porque así nos dio la solución. Y luego de un cuarto a 4. Y aquí está. Entonces sería hacer esta integral, la función evaluada primero de 0 a un cuarto, y luego sumarle el área de un cuarto a 4. Es decir, esta área chiquita más esta área grandotota. Y entonces vamos a integrar. Nos quedaría entonces así, integrada 4x al cubo sobre 3 menos 17x cuadrada sobre 2 más 4x, y esa es nuestra función integrada. No se puede simplificar y vamos a primero a integrarla de 0 a un cuarto. De 0 a un cuarto. Entonces vamos a sustituir. De tal forma entonces que nos quedaría de la siguiente forma. Recuerden que primero es el límite superior según el teorema de Barrow y luego el límite inferior. Entonces sería 4 por un cuarto al cubo sobre 3 menos 17 por un cuarto al cuadrado sobre 2 más 4 por un cuarto. Y esto menos lo mismo pero con 0. Es decir, sería 4 por 0 al cubo sobre 3 menos 17 por 0 al cuadrado sobre 2 más 4 por 0. Y pues como ya sabemos, pues todo esto va a dar 0. Todo esto da 0. Entonces ya nada más nos limitamos a calcular esto. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces nos quedaría así. Por ejemplo acá sería 4. Si elevan un cuarto al cubo, pues les da un 64avo. Y eso va a ser entre 3. Aquí si elevan un cuarto al cuadrado, pues les da un 16avo. Un 16avo y eso va a ser entre 2. Aquí pueden eliminar 4 con 4 y les da 1. Luego aquí, por ejemplo, 4 entre 64, pues es un 16. Pero está dividido entre 3. Menos. Aquí sería 17 por 1, será 17 entre 16. Pero está dividido entre 2. Más 1. Entonces, si ustedes hacen regla del sándwich, tendrían que aumentar aquí un 1, aquí un 1. Y entonces les quedaría así.
les quedaría 1 por 1, 1, 16 por 3, 48, menos 17 por 1, 17, sobre 16 por 2, 32, ¿sí? Más 1, más 1. Entonces tendríamos que es un 48 más 17 32 más 1. Y entonces vamos a determinar la suma. Voy a borrar aquí un poquito. Ya sabemos hasta dónde vamos a integrar. Entonces vamos a continuar. Más 1 tendríamos aquí. Entonces tendríamos que, aquí por ejemplo, ustedes pueden encontrar el común denominador entre 48 y 32, ¿sí? Entre 48 y 32, entonces encontramos el común denominador entre 48 y 32. Entonces en este sentido podremos decir que los dos tienen mitad, la mitad es 24, la mitad es 16, ¿sí? Luego estos tienen mitad que es 12 y es 8, luego la mitad es 6 y la mitad es 4, la mitad es 3 y 2, y la tercera es la mitad de 2 es 1, ese sigue siendo 3, y bueno, ahí nos faltó, finalmente tendríamos que es la tercera de 3 es 1. Entonces de esa forma encontraríamos nuestro común denominador. Entonces ya una vez viendo eso, decía que aquí la tercera de 3 es 1, ahí nos falta el 3, entonces si ustedes multiplican nuestros dos valores serían 2 por 2, que es 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, y luego por 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la quinta por 3, y eso nos daría 96. De tal forma entonces que nuestro común denominador sería 96. 96 entre 48 nos da 2, por 1 nos da 2, menos 96 entre 32 nos da 3, 3 por 17 daría 51, más 96 aquí entre 1 pues da 96, por 1 es 96. Entonces ya aquí nada más haríamos la resta, 96 más 2 son 98, 98 menos 51, 98 menos 51, y eso nos da 47. Bueno, entonces aquí serían 47 96avos. 47 96avos. Eso es lo que tendría este pedacito. 47 96avos. Ahora vamos a ver la cantidad de aquí para acá. Bueno, pues ahora vamos a calcular la otra área. El área que está de 1/4 a 4, es decir, toda esta área que de alguna forma nos había quedado acá, vamos a calcular la de 1/4 a 4. Ya de este pedacito ya obtuvimos el área, que son 47 96avos menos de 0.5. Vamos entonces ahora a calcular esta área. Ya tenemos la integral, entonces la integral era de 0 a 1/4, pues ahora va a ser de 1/4 a 4. De tal forma entonces que tendríamos lo siguiente. Tendríamos 4 por 4 al cubo sobre 3 menos 17 por 4 al cuadrado sobre 2 más 4 por 4. Y a eso le vamos a restar el área de 1/4. Entonces sería 4 por 1/4 al cubo sobre 3 menos 17 sobre 2 por 1/4 al cuadrado más 4, vamos a borrar un poquito,
4 por 1/4. Bueno, continuamos. Sería 4 al cubo. Entonces, primero es 4 por 4 al cubo, que son 64, entre 3, menos 4 al cuadrado es 16. 16 por 17. 16 por 17. Este es 4 al cuadrado, es el 16. Por 17, 7 por 6, 42. Llevamos 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. Y lo 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Nos queda 2, 7, 272. Entonces aquí serían 272 medios. Más 16. Acuérdense que esta parte que nosotros calculamos aquí, pues ya es la primera área, porque esa fue de 0 a 4, entonces nada más realmente hicimos el cálculo para 1/4, y esta área es esta. Entonces podríamos decir que es esto, que tenemos aquí, menos esto, que son 47/96. Así es que nos limitaremos nada más a hacer esta parte. Entonces 4 por 64. 4 por 4 son 16, llevamos una. 6 por 4, 24 y una 25. Menos 272 más 16. Ahorita ya al final agregamos esta parte. Bueno, entonces tendríamos que aquí el común denominador, como son números primos 3 y 2, pues ese sería el denominador. 3 por 2, 6. 6 entre 3 da 2. 2 por 256, pues es 512. 512 menos 6 entre 2, con 6 entre 2 da 3. 3 por 2, 72. A ver, para no fallarlo, 72 por 3. 3 por 2, 6. 3 por 7, 21. Llevamos 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. 816. Entonces sería 816. Otra vez ahí fue 6 entre 2, 3. Ese 3 lo multiplicamos por 272 y nos da 816 más. Este es 16 entre 1, 6 entre 1, 6. 6 por 16. 6 por 16 o 16 por 6. 6 por 6, 36. Llevamos 3. 6 por 1, 6 y 3, 9. Sería 96. Entonces tendríamos ya nada más que hacer aquí la operación de arriba y tendríamos que son 512 menos 816 más 96, y eso da menos 208 sextos. Menos 208 sextos. Y a eso le vamos a restar los 47/96. 47/96. Si ustedes lo hacen en su calculadora, son, en este caso los dos negativos, se dan cuenta, los dos negativos se sumarían, es decir, 208 sextos más 47/96. Y esto da 35 enteros. 35 enteros, 5/32, que es como una fracción mixta, ¿no? Una fracción mixta, 35 enteros, 5/32, que si ustedes lo ven así como que en forma decimal, les daría 35.15.625 unidades cuadradas. Y esa sería el área
el área de la parte grandota. Entonces ya con eso podríamos encontrar el área total. $35, entonces el área total son primero un cuarto, que es el pedacito de arriba, o .25, también lo podemos sumar así de forma decimal. Aquí tenemos ya todas las cantidades: 0.25 más 35.15625. Ahí tenemos que son decimales terminales, no son infinitos, se podrían sumar de esa forma. Entonces nos da 35.40625 unidades cuadradas. Esa sería la cantidad. También ustedes deben darse cuenta que siempre deben sumar las dos cantidades. Esta en este caso nos resulta negativa, les decía que son del mismo signo, obviamente es negativo. Pero aquí deben tener en cuenta lo siguiente: las dos son áreas. Entonces lo único que pasa es como que si esta estuviera en el límite entre dos estados o entre dos pueblos, y entonces una parte de su terreno está en un pueblo y la otra en otro pueblo, pero no se restan, sino se suman. Entonces ustedes suman el área de este pedacito, que se la van a heredar a lo mejor a sus nietos, y esta, que se la van a heredar a sus hijos. Entonces ustedes suman esas dos áreas. Finalmente las dos deben sumarse positivas. Bueno, eso es todo.